Bienvenidos a Conversaciones por la Amazonía que queremos. Mi nombre es Nora y en este episodio estaré conversando con Gloria Rivera, mujer indígena del pueblo Nasa y autora principal del panel científico por la Amazonía. Juntas compartiremos sentires y pensares del territorio, la ciencia y la conservación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones por la Amazonía que queremos. Mi nombre es Nora Alejandra Kiwantar y soy miembro del Comité Asesor Juvenil del Panel Científico por la Amazonía. Soy licenciada en Biología y cuento con una experiencia trabajando en el monitoreo de biodiversidad en ecosistemas de alta montaña desde una perspectiva intergeneracional y de género. Asimismo, también acompaño procesos organizacionales con mujeres indígenas, principalmente en la incidencia de espacios y la creación de políticas públicas desde la justicia ambiental. Y actualmente colidero un espacio de organización de mujeres jóvenes conocido como Tejiendo Pensamiento, que se encarga de promover la ciencia ciudadana. Hoy justamente tengo el honor de conversar con Gloria Rivera, una mujer indígena de Colombia, al igual que yo, y autora líder del panel científico por la Amazonía. Gloria hace parte del pueblo Nasa, es profesional en administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en educación inclusiva e intercultural y tiene una experiencia grande, aproximadamente de unos 25 años, haciendo trabajo con comunidades indígenas en la Amazonía. Y lo más importante, es una investigadora sociocultural enfocada en temas de la etnoornitología y también es dinamizadora de la política de atención con enfoque pluralista y diferencial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la región del Bauprés. Así que yo estoy muy feliz y emocionada de poder conversar con Gloria y también darle las gracias por acompañarnos en este encuentro. Bueno, muy buenas tardes, Nora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer poder estar aquí en esta conversa para que tejamos conocimiento, para que tejamos la palabra en torno a la Amazonía y como mujeres estamos llamadas también a este trabajo tan bonito de protección de todo lo que tenemos a nuestro alrededor en nuestros territorios. Qué bonito, ¿no? Como escucharnos y también ver un poco ese trabajo que venimos haciendo desde los territorios, y de ahí me gustaría que enlazáramos un poco la conversación desde cómo nuestra mirada como científicas y formándonos dentro de una academia en respecto a la defensa territorial en la Amazonía y pensándonos también como mujeres indígenas y dado desde esa cosmovisión. Bueno, bien, mira que esta pregunta es bastante amplia. Y ahí tenemos que tener en cuenta que prácticamente las mujeres en nuestros territorios venimos de unas culturas machistas, ¿cierto? En donde realmente las mujeres tenemos que ganarnos esos espacios de estudio, espacios de trabajo, que realmente no han sido fáciles. Entonces, digamos que desde esa mirada de construcción o mujeres, es muy importante tener en cuenta que nosotras tuvimos la oportunidad de pasar por una universidad y eso nos ha permitido conocer esos dos mundos, ¿no? Ese mundo occidental, pero también con esa base cultural con la cual nosotros llegamos a estos espacios universitarios a conocer más de lo que se da afuera para mirar cómo eso lo articulamos a todo el trabajo que venimos realizando en nuestros territorios. Entonces, como mujeres tenemos una doble mirada, ¿sí? Esa mirada que nos permite desde la familia, desde la cultura y desde el territorio poder aportar con estas nuevas ciencias y tecnologías a procesos que necesitan ser trabajados, que necesitan ser visibilizados, porque desafortunadamente todavía están escondidos. Y qué bueno que seamos las mujeres las que podamos emprender estos procesos para sacarlos adelante. Y ahí es donde va la invitación para que todas las mujeres nos unamos y podamos generar procesos bien interesantes e importantes para la Amazonía que queremos. Hoy un poco ir recogiendo es como también estas luchas, ¿no?, de las mujeres indígenas, de justamente de formarnos desde la academia, es muy importante para los espacios de toma de decisiones. Y ahí, como administradora de empresas y también como investigadora,
Nos gustaría un poco escuchar cómo nació ese interés, ¿no? Y justamente siendo una mujer indígena, NASA llega a la región amazónica. Pues es una historia bastante larga, pero muy bonita. O sea, al inicio, digamos que son experiencias sufridas, pero que ya, digamos, con el paso del tiempo, eso de una u otra manera ha nutrido esas experiencias y nos ha fortalecido. Yo llegué a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Administración de Empresas por allá en los años 90, hace rato, a través de un convenio. Creo que fue el primer convenio que hizo una universidad para poblaciones indígenas. Entonces nosotros ingresábamos a la universidad con 2 cupos por carrera, con el último promedio que entraba un estudiante regular, ¿sí? Entonces nos daban 2 cupos por carrera. Ahí logré entrar a estudiar administración de empresas gracias a una oportunidad de la cual mi padre estaba muy pendiente. Y pues yo me presenté, pensé que muy seguramente no iba a pasar, pero bueno, se logró ese cupo. Eso sí, con muchos limitantes, porque pues uno llega a una ciudad completamente extraña, se enfrenta a un contexto que te ofrece una cantidad de cosas que tú nunca has tenido la posibilidad de tenerlas, de verlas, y eso hace que te sientas al principio perdida. O sea, te sientes perdida en un campus universitario en donde todo se mueve de una manera muy rápida. Y tú llegas es como con un paso lento, como te lo han venido enseñando en tu casa, con tus abuelos, con tu mamá, con tus hermanos. Y uno empieza a adaptarse a ese mundo de rapidez, que todo se tiene que mover de esa misma forma. Y eso hizo pues que afortunadamente pudiese conocer mucho de esta temática del emprendimiento, de empresas, y de trazarme como ese objetivo de decir, como mujer indígena, llegué aquí, tuve esta oportunidad y tengo que coger lo que más pueda de este medio, porque eso es lo que me va a permitir llegar a mi comunidad y transformarla, ¿cierto? Cómo desde la comunidad empezamos a mirar todo eso que tenemos a nuestro alrededor, pero también pensarlo desde nosotros mismos, desde lo que sentimos, desde nuestra cultura, desde nuestra identidad y sobre todo desde el lugar donde nos encontramos. Entonces, digamos que fue una oportunidad muy bonita que me permitió crecer profesionalmente, pero también crecer como mujer. Y mira que ante todo, desafortunadamente hay muchos chicos que entran a la universidad y se dejan absorber por todo ese medio universitario, por todo ese medio citadino, pero para mí fue lo contrario, fue reafirmar mi cultura, fue reafirmar mi identidad y empezar a trabajar desde ahí, porque nos tocaba estudiar un semestre y devolvernos un semestre a nuestras comunidades para poder hacer trabajo comunitario, para no perder como esa línea, la cual nos trazaron también nuestros abuelos al enviarnos a estudiar una carrera universitaria. Entonces, creo que fue un camino no fácil, que tocó trabajarlo bastante, pero que ahora uno empieza a ver que los resultados realmente son muy buenos porque estamos devolviendo todo ese trabajo hacia fortalecer todo lo que tenemos en nuestros territorios. Y justo, ¿no? Como que hablábamos fuera de aquí como del salón de grabación, de la importancia de retornar al territorio, ¿no? Después de formarnos Sí. en la academia. Y ahí conecto es cómo llega este proceso de la educación intercultural y por qué es tan fundamental para la defensa territorial. Y hoy pensándonos también en la Amazonía, ¿no? Como ese eje fundamental que todos en colectividad debemos proteger. Algo muy importante que tiene la educación inclusiva e intercultural es que debe ser realizada y ejecutada de acuerdo a esas características de población, de cultura y de territorio que hay. ¿Y por qué surge ese interés? Porque mira que la experiencia de pasar por una universidad que no te brinda a ti esas alternativas de desarrollo cultural o esas alternativas de desarrollo personal con las que llegas tú,
hace que realmente muchas de las universidades no estén preparadas para ejecutar formación inclusiva intercultural. Entonces empieza como ese vacío de decir qué se puede hacer para que muchos de los jóvenes universitarios que entran no entren estrellándose, ¿cierto?, contra el mundo sin tener un apoyo o un seguimiento. Entonces viene todo este tema de la educación inclusiva intercultural y es poder entender al otro, poder entender a ese otro que tengo al frente como docente, poderlo entender en su diferencia, ¿sí? Porque a pesar de que todos seamos indígenas o a pesar de que todos seamos humanos, somos diferentes. Tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer las cosas y sobre todo diferentes formas de aprender, ¿sí? Entonces, lo que hace la educación inclusiva intercultural es eso, abrir las puertas para dar oportunidades de aprendizaje, pero desde la base, desde lo que tú tienes, desde la práctica cultural que traen los chicos, desde lo que yo hago en mi comunidad, desde lo que me cuentan los abuelos, desde las historias, desde la cosmovisión. Eso realmente es un aprendizaje intercultural porque nos permite a nosotros poder aprender nuevas áreas, ¿cierto? Pero desde lo que somos. No tenemos por qué dejar de ser lo que no somos para poder asumir un rol diferente en una sociedad que desafortunadamente nos está exigiendo que la educación tiene una sola línea, ¿sí? Que finalmente se convierte en una educación hegemónica, en una educación avasalladora, porque no nos permite ser lo que realmente somos y aportar desde el conocimiento a todos estos procesos. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar, digamos, en el fortalecimiento precisamente de la identidad cultural, para que muchos de los chicos que llegan a las universidades, hombre, lleguen orgullosos de su cultura, de su territorio y al contrario compartan, ¿cierto? Compartan como todas esas vivencias y esa riqueza que hay, que eso es lo que nos hace falta, hacer conocer nuestros territorios y hacer conocer precisamente como todo ese recurso lingüístico, cultural y de prácticas que hay, porque es que son muchas. Sí. Y ahí es donde vamos aportando desde la educación inclusiva e intercultural, abriendo las puertas para que empecemos todos a trabajar de una forma diferente, pero con un objetivo. Y un poco escuchando, desde su mirada, ¿cree que en nuestra Amazonía, especialmente en Colombia, podemos hablar de una educación inclusiva intercultural dentro de las instituciones? Pues mira, ha sido... ¿O es un reto todavía? Es un reto todavía, es un reto todavía. Yo laboro en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y mira que es una institución nacional que en cada uno de los departamentos en Colombia tiene una sede y debe atender a toda la población interesada en formarse de manera técnica o tecnológica. O sea, somos formación para el trabajo. Y en esa formación para el trabajo a veces nos concentrábamos solamente en lo técnico, enseñar cómo se debe manejar una herramienta o cómo procesar, ¿cierto?, un alimento. Pero no teníamos en cuenta realmente el conocimiento que trae esa población local, esa población campesina o esa población indígena. Entonces empezamos nosotros a trabajar precisamente como resaltando ese potencial que tienen las comunidades en el manejo, por ejemplo, de la agricultura, en el manejo de esos saberes tradicionales que tienen que ver con los calendarios ecológicos y vincularlos a estos procesos técnicos de aprendizaje para el trabajo. Entonces, desde ahí, en el 2008, empezamos a trabajar lo que hoy tiene el SENA, que es el Acuerdo 010 del 2016, que es la política de atención con enfoque pluralista y diferencial, que permite que la institución pueda hacer unos ajustes razonables para que realmente esa formación técnica y tecnológica sea muy pertinente para comunidades indígenas, sobre todo en nuestros territorios, ¿no? Porque los territorios amazónicos
digamos que están constituidos por más del 90% de población indígena. Sí. Entonces, por ejemplo, en el SENA, nuestras formaciones tienen chicos que de un cupo de 25, 24 son indígenas. Entonces, eso nos obliga a generar procesos inclusivos, procesos pertinentes para que podamos entender el territorio en el cual estamos trabajando y de esa misma manera poder generar acciones para que no sean tan, o sea, como que no interrumpan los procesos que se vienen desarrollando a nivel comunitario, sino más bien apoyarlos, fortalecerlos a través de ese conocimiento técnico y tecnológico y empezar a generar sinergias de conocimiento. Y un poco ahí me gustaría como traer a la conversación un ejemplo, ¿no? De este trabajo que se viene realizando y principalmente en materia de investigación. Y esto porque, ¿no? Como que mi trabajo también está alineado a una investigación que esté pensada desde con y para las comunidades, porque es fundamental que pueda ser implementada y también que sea uso dentro de sus programas o proyectos desde un lenguaje también sencillo y asequible. Porque hoy bien, tanto los pueblos indígenas como las juventudes y científicos indígenas estamos generando conocimiento, publicando libros, artículos, ¿no? Generando datos. Entonces hay un poco de este trabajo dentro del SENA. ¿Podríamos como colocar un ejemplo claro de lo que se viene haciendo? Sí, mira que esta mañana, precisamente en el panel, el profesor Jorge, él hablaba de como de tres, no sé, podrían llamarse tres líneas, tres momentos, que es el ser, ¿cierto? El conocer y el hacer, ¿sí? Y algo muy importante que debemos tener en cuenta, más que el hacer y el conocer a lo que nos hemos dedicado más, es el ser, al desarrollo del ser, al desarrollo de esa sensibilidad, de ese respeto y de esa contraprestación que nos da la naturaleza a nosotros. Entonces, dentro de ese proceso de formación del ser, yo tengo un grupo de investigación, es un grupo de investigación local, en todos los temas de etnoornitología, ¿sí? ¿Cómo trabajamos el tema de las aves desde lo científico, pero con una base cultural, ¿sí? Y ahí es donde mis aprendices realmente han podido fortalecer ese conocimiento porque es tomar lo que ellos saben desde su cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de un ave en particular, ¿sí? Entonces tomamos como ejemplo esa ave que tiene un nombre científico, ¿cierto? Que tiene unas características especiales, pero sobre esa ave hay unas historias tradicionales. Por ejemplo, hay unas aves que tienen un simbolismo grande dentro de esa cosmovisión, de esa creación del mundo, ¿sí? O que explican precisamente cómo fue que se formó todo el conocimiento o cómo llegó el color o cómo llegó el sonido a la selva. Entonces eso nos permite a nosotros fortalecernos muchísimo, no solamente en esa parte técnica y científica de lo que representa el ave en un territorio, sino realmente empezar a saber que esa ave que está ahí tiene un sentido, ¿sí? Porque lo dicen nuestros abuelos. Entonces mira que te voy a contar una historia muy bonita que tiene que ver con un ave que se llama Crotofaga major, en nombre científico, pero en nombre en lengua pamie se le llama ñuico. Entonces dicen los abuelos que en los primeros tiempos esa ave le gustaba jugar mucho con los peces. Sí, ella iba, se metía, sacaba los peces de la cola y los tiraba desde arriba, iban, los sacaban y los escondían, los dejaban lejos para que ellos no pudieran llegar rápido a las lagunas donde estaban. Entonces el creador les dijo, no jueguen con sus hermanos, déjenlos quietos. Entonces ellos no hacían caso, ellos eran muy quietos.
Y entonces estas aves nuevamente, cada que no los veía el creador, iban, los sacaban, jugaban, los tiraban, se los tiraban entre ellos. Entonces estaba el creador una vez paseando y de pronto los escuchó. Y decía, no, sigamos jugando, que eso el creador no nos dice nada, él solamente amenaza, pero no nos dice nada. Entonces él de pronto sale y coge un ave del cuello y le dice, le advierte, yo les dije, pónganse juiciosos, no molesten con sus hermanos. Ahora por molestar, el peces se convertirán y ustedes serán los que sufran con sus otros hermanos. Entonces el ñuico, o sea, el ave, Sí. pues trató de salir corriendo muy asustado, pero cuando trató de volar se dio cuenta que ya no era un ave, sino que era un pez y le tocó volver a la laguna. Las demás aves salieron volando hacia el cielo, a esconderse hacia el cielo porque él estaba muy bravo. Entonces él les dijo, así se escondan en lo más profundo del cielo, con las primeras lluvias caerán y en peces se convertirán. Y mira que es una historia muy bonita porque se relaciona con las épocas del año. Resulta que ahorita que estamos trabajando nosotros en el calendario ecológico de las aves, nos damos cuenta que ahorita en marzo, a mediados de marzo, comienzan a caer las primeras lluvias. Y al caer esas primeras lluvias, como lo dijo el creador en ese momento, ellos caen del cielo y por todo el río hay una bandada de estos ñuicos, ¿sí? Que solo aparecen con esas primeras lluvias. Y en marzo. Y en marzo. Y entonces, después de que aparecen las lluvias, ellos también desaparecen. ¿Sí? Entonces subieron para arriba a esconderse, pero tan pronto empiezan a caer las lluvias, ellos caen nuevamente a este mundo terrenal. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros relacionar las historias tradicionales sobre las aves, relacionarlos con los calendarios ecológicos y precisamente con todo este tema de cambio climático, ¿no? Porque ahora ya, por ejemplo, las lluvias que deberían ser a las primeras semanas de marzo ya van siendo como a finales de marzo. Entonces, ¿cómo se va trasladando ese tiempo? Pero a través de esas explicaciones y de esas historias tradicionales, nos dicen los abuelos, es que nosotros ya conocíamos eso desde hace mucho tiempo. Y es lo que nos permite vincular precisamente toda esa investigación local y volver a nuestros jóvenes investigadores desde sus prácticas, desde su cultura y desde su tradición. Yo quisiera un poco ahí regresar como a lo que mencionaba sobre un calendario basado en las aves. ¿Cómo emerge esta investigación? Y un poco ahí, ¿hay una experiencia personal de pronto sobre esa relación con las aves? Y al ser también como mujer indígena trabajando en un territorio amazónico, sagrado y también con un invaluable sistema de conocimientos de los diferentes pueblos que habitan ahí. Sí, claro, mira que algo muy importante y que inclusive se habla mucho también en SPA es el tema de conectividad, ¿no? Este tema que en este momento, digamos, se viene trabajando es muy importante porque es que para los pueblos indígenas el tema de la conectividad es el todo. Soy yo con mi territorio con todo lo que hay alrededor. Y todo lo que tengo alrededor es lo que me permite a mí desarrollar muchas de esas características que como indígenas somos, ¿no? Y que nos permiten cuidar ese territorio. Entonces, este tema de las aves que inicia precisamente hace 12 años inició este proceso de las aves, viene con todo ese tema del turismo, con esas alternativas productivas que se deben generar en estos territorios que desafortunadamente, digamos, no tienen opciones laborales. Entonces, empezamos a mirar que en el departamento del Baupés era muy nuevo en turismo, que llegaban poquitos turistas, pero que había la necesidad de preparar a guías locales, porque ahí tenemos una ventaja, ¿cierto? Nuestros guías locales, o sea, son conocedores del territorio,
muy expertos. A profundidad, diría, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que ya hay una ventaja ahí, ¿cierto? Porque ya tienen un potencial, que es tomarlos y darles otro conocimiento para que ellos mismos comiencen estos emprendimientos tan bonitos del turismo. Entonces empezamos a trabajar el hecho de hacer monitoreo de aves, de empezar a trabajar cuáles eran las aves que aparecían por mes, ¿sí? Entonces empezamos a hacer ese trabajo durante 12 años. 12 años. De empezar a mirar cuáles eran las aves que aparecían en enero, luego otras en febrero, en marzo, y así durante cada año. Y empezábamos a mirar como esa variabilidad. Eso nos permitió empezar a hablar con los abuelos precisamente sobre el calendario, y ellos nos explicaban que en ese calendario está ese tema de la conectividad, porque es que el calendario es el territorio, ¿sí? Son esos tres espacios invisibles que no vemos, pero que se relacionan. Entonces, cuando uno ve un calendario ecológico de comunidades indígenas, uno ve que ahí hay tres espacios. Está el espacio de arriba, en donde están los hermanos mayores convertidos en constelaciones. Está este espacio del medio, donde habitamos todos los seres vivos, pero también hay un espacio de abajo, donde están esos seres espirituales. Entonces se conecta lo espiritual, lo terrenal y toda esa parte de riquezas que hay en nuestros territorios. Pero también como cada que aparece una constelación, hay un cambio en el medio ambiente, ¿sí? Y esos cambios en el medio ambiente los dan los cantos de las aves o los da la aparición de ciertas aves como el ñuico, ¿sí? Que uno dice, oiga, empezaron a aparecer los ñuicos, entonces ya van a empezar va a empezar el invierno. Entonces fue empezar a entender el territorio, pero ante todo poder leerlo y conocerlo. Porque los abuelos nos dicen, quien no maneje, digamos, estos tres espacios, realmente no conoce la Amazonía. Y es lo que se da precisamente con este tema de conexión, porque cuando uno habla con los abuelos y con los mismos estudiantes, uno pregunta qué es la conectividad para ellos. Y ellos mencionan que es el uno con el todo, o que es uno solo en el territorio. Otros nos decían, para nosotros es el vivir diario en nuestro territorio. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esas cosas, es realmente que todo está conectado. No podemos hablar de aves si no hablamos de cultura. No podemos hablar de cultura si no hablamos de personas. Y obviamente que no podemos hablar de personas si no estamos hablando de todo un territorio con unas diferencias supremamente grandes y con un potencial que todavía tiene mucho por desarrollar, pero desarrollar desde la cultura, ¿no? Desde lo científico cultural, ¿sí? Porque lo otro es lo científico académico, ¿sí? Pero aquí es importante tener en cuenta que también esos conocimientos y esas prácticas ancestrales hacen parte de esa parte científica que no la hemos visto y no la hemos valorado, pero que ya creo que viene el momento de empezar a explorarla y empezar a decir, venga, es que nuestros abuelos en nuestros territorios junto con los jóvenes tienen mucho que dar también a estos procesos de defensa de la Amazonía. Sí, y también yo creo que eso nos lleva como estudiantes e investigadores, y decía un mayor por ahí, ¿no? Primero está el ser, ¿no? Soy indígena, después viene el deber, soy estudiante, soy abogado, arquitecto, ¿no? Y es como hacemos ciertas reflexiones de la investigación que no se ha impuesto de una u otra manera la academia. Sí. El método científico, ¿no? Cómo debemos publicar, ¿no? En dónde deben publicarse. Y al final eso nos lleva a pensarnos, claro, y eso al final nos lleva a que, como viniendo de un territorio, debemos pensarnos en la colectividad y en la conectividad, ¿no? Que todo está relacionado. Hacer ciencia, yo digo, para la gente. Y ahí recojo un poco, y esto, este trabajo de 12 años con
las aves y pensándonos desde la etnoornitología, que me parece maravilloso porque en algún momento yo empecé a estudiar la etnobotánica, justamente la familia de la Solanaceae, que es la de los guantos, el guanto amarillo, el guanto blanco, que es del género de las Brumáceas, ¿no? Por esa relación que había, primero como una planta sagrada y protectora hacia el territorio y también cómo se usaba dentro de las ceremonias, ¿no? Y escuchar un poco sobre todo ese trabajo es qué es lo más significativo que podemos traer dentro de con las aves, ¿no? Y cómo podemos llevar a que sean una herramienta o un proceso replicable en otras comunidades indígenas para la defensa de la Amazonía, pensándonos en esa Amazonía que queremos. Pues mira, tenemos que pensarnos primero que todo como indígenas, ¿cierto? Porque finalmente quienes estamos dentro del territorio somos nosotros. Y desde ahí debe surgir ese conocimiento. ¿Para quién? Yo pensaría que inicialmente es para nosotros mismos, porque tenemos que seguir fortaleciendo. Parte de lo que hemos venido haciendo en este trabajo de la etnoornitología es fortalecer identidad cultural, es pasar de la oralidad a la escritura, ¿sí? Es poder recopilar información que no se pierda, porque desafortunadamente a veces no valoramos el conocimiento que tienen nuestros abuelos. Cuando nosotros empezamos este trabajo, logramos recolectar aproximadamente casi que 60 historias tradicionales de aves. Y muchas de esas historias tradicionales de aves fueron contadas por abuelos que ya no están. Fueron por abuelos que ya pasaron a ser sembrados nuevamente en ese territorio, pero que ya no hay quien nos las cuente. Entonces, pensando en eso, se empiezan a crear precisamente que los chicos se fortalezcan en su identidad cultural, que comiencen a conocer de dónde surgió su cultura, por qué están en ese territorio, por qué las aves son tan importantes. Cuando tú escuchas que te canta de una manera es porque te está advirtiendo, te está diciendo algo, ¿cierto? Y que ese algo ella ya lo conoce en el territorio y te lo está transmitiendo. Entonces, fue o no, o sigue siendo más bien un trabajo, como te digo, que lo que busca primero es fortalecer identidad cultural. O sea, saber que desde nosotros podemos aportar mucho a ese campo científico. Ahora, por ejemplo, en el tema de la etnoornitología a través de los monitoreos, estamos trabajando en una plataforma que se llama IBER, que es una plataforma creada por la Universidad de Cornell a nivel mundial, en donde se registran todas las aves. Y es lo que nos permite ver también la variación de la diversidad. Y cuando nosotros tenemos una gran diversidad de aves, eso quiere decir que nuestro territorio, ¿cierto?, todavía cuenta con bastante demanda alimenticia para estas aves. Y eso hace ver que también nuestros territorios, afortunadamente, todavía gozan de ser sanos, ¿sí? Entonces son grandes indicadores. Además que son grandes dispersadores también de semillas, porque son los que andan botando las semillas y permitiendo que realmente haya una regeneración natural en la Amazonía. Entonces, esas aves realmente nos conectan no solamente con la cultura, con la tradición, con las prácticas culturales, sino que también nos permiten seguir avanzando en la lectura de todo lo que está pasando alrededor. Espectacular y maravilloso el trabajo, ¿no? Ya que así vamos a ir cerrando un poco ahí, es como desde su visión, ¿cuáles son como los principales desafíos y retos que tiene la Amazonía? Y me gustaría ahí un poco como ¿qué mensaje usted le enviaría a la Amazonía si fuera una persona escuchándola? ¿Y qué le dirías hoy? Tomo aire. Tomo aire porque es una pregunta muy grande, pero bueno, yo recuerdo mucho, siempre recuerdo mucho a mis abuelos,
a mis abuelas sobre todo, que son las que nos han venido transmitiendo esa sensibilidad, ese amor y ese desarrollo del ser, ¿cierto? Del ser indígena, el que corresponde a lo que le da la naturaleza, que es recíproco de lo que toma, eso mismo da, y creo que es lo que en este momento se ha ido perdiendo poco a poco. Se ha ido perdiendo esa sensibilidad, ¿cierto? Y nos hemos dedicado, como decía yo antes, nos hemos dedicado más al conocer y al hacer. Y hemos dejado un poco ese ser que es esa sensibilidad que nos conecta con ese núcleo, con ese ombligo que está en ese territorio. Entonces, desde ahí, yo le diría a esa Amazonía que te estamos escuchando. Sabemos que necesitas de nosotros. Sabemos que necesitas ese respiro y ese aliento para seguir existiendo. Y ahí yo le diría, aquí estamos trabajando para que desde la cultura podamos también aportar para que tú sigas surgiendo, para que tú sigas existiendo y nos permitas existir a nosotros. Porque sin ti, definitivamente no somos nada. Es bastante inspirador, ¿no? Porque eso, como joven, te hace volver y retornar a tu territorio, ¿no? Y también agradecer por lo que te ha dado, ¿no? Así es. Y justo esta iniciativa pues es del Comité Asesor de Jóvenes del Panel Científico. Y ahí volvamos cuando eras joven, hace 20 años, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esa joven indígena que salió de su territorio a un contexto urbano y que te llevó a trabajar con las comunidades en la Amazonía? Mira que, bueno, desafortunadamente, cuando uno sale de su territorio y se encuentra con este otro mundo de manejo rápido, del corre-corre, uno se deja llevar también como por esa misma línea, ¿sí? Por esa rapidez y esa agilidad. ¿Yo qué diría? Pare, Gloria, no corra, pause su trabajo y sobre todo mantenga ese vínculo y esa relación y ese diálogo y ese conocimiento con los abuelos. Porque cuando uno ya comienza a pasar, digamos, a esta otra edad, uno dice, lo que no pude fue seguir conociendo, ¿cierto? De toda esa transmisión que muy seguramente nuestros abuelos pudieron darnos. Entonces, ¿cuál sería el consejo? No corras, ve a tu ritmo, sigue hablando con tus abuelos, sigue valorando, ¿cierto? Ese conocimiento, esa tradición y ese respeto, que es lo que los jóvenes también deben trabajar. O sea, no se metan tanto en este mundo de la tecnología, porque la tecnología en este momento nos está llevando, o sea, así, a veces a una velocidad muy grande y a veces no pensamos en lo que estamos haciendo. No, tómense en el tiempo de sentarse, de pensar en su territorio y sobre todo valorar ese conocimiento y esas enseñanzas que nos dan nuestros abuelos, porque por algo estamos aquí. Nosotros venimos haciendo un trabajo que es el legado que tienen ustedes los jóvenes, que no se cansen de seguir trabajando por esta Amazonía, de seguir vinculados a sus territorios y a sus culturas y desde ahí, pues aportando hacia ese mundo globalizado que necesita entender que definitivamente la mirada de las comunidades indígenas frente a cómo se mueve el mundo es totalmente diferente. Sí, y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer, que la gente nos entienda, que entienda nuestros territorios y que desde ahí podamos seguir aportando para que la Amazonía se siga sosteniendo muchísimo tiempo más, porque nosotros también llevamos de salida.
nosotros vamos de salida y ustedes son los que vienen entrando. Entonces es eso, Gloria, no corras, haz las cosas más pausadamente y sobre todo valora ese conocimiento que te dan los abuelos. Y sí, creo que hoy por hoy tenemos una gran responsabilidad como indígenas, juventudes, como investigadores, ¿no? Y es volver justamente a ese ombligo. Ya para finalizar, me gustaría un mensaje para toda esta audiencia que nos escucha, ¿no? Sobre cuál sería ese mensaje global, ¿no? Para la Amazonía, que pudiéramos dejar para todos los oyentes. Bueno, digamos que uniéndolo con la pregunta que tú hacías de esos desafíos, ¿cierto? Obviamente que la Amazonía tiene muchas miradas encima, ¿cierto? Por digamos, esa gran diversidad biológica que hay, de mirar cómo arrancamos aquí, cómo cogemos aquí, cómo utilizamos, ¿cierto? A veces sin dar, ¿sí? Solamente utilizamos y vemos que desafortunadamente nuestra Amazonía se está enfermando. Sí. Hablamos de esos puntos de inflexión o esos puntos de no retorno, en donde ya hay muchas especies vegetales, hay muchas especies de animales, hay muchas especies de aves que han venido desapareciendo, pero que desafortunadamente ya no podemos hacer nada, ya no podemos echar marcha atrás. El mensaje es que pensemos realmente en lo que estamos haciendo, que seamos conscientes que todos somos humanos, que todos hacemos parte de este mundo tan bonito que se llama Tierra, que somos uno solo en ella y que tenemos que cuidarla. Entonces, que cada acción que nosotros hagamos, que sea realmente para que se beneficien muchos, que repercuta en cosas positivas para la Amazonía, o sea, para que le hagamos, digamos, una barrera a estos temas de minería ilegal, a estos temas de tala, forestales, sí. Incendios forestales, de reclutamiento de menores, ¿cierto? De todo este tema de narcotráfico. Hombre, pensemos realmente en que somos parte de este mundo y que este mundo es el que nos permite seguir existiendo. Sin él no somos nada. Entonces, ese es como parte del mensaje que se le da a este mundo. A quienes nos escuchan. Nos escucha, sí. Nos ven, pues, a través de los diferentes canales. Gloria, quiero agradecer inmensamente por colocar tu palabra aquí, tu conocimiento, tu pasión y por el trabajo que viene haciendo la Amazonía. Así que muchísimas gracias por sentarnos y bueno, nada, a quienes también nos están escuchando. Bueno, no, gracias al comité de jóvenes, ¿cierto? Porque tienen una responsabilidad muy grande, una responsabilidad que todavía podemos seguir compartiendo, que podemos seguir trabajando y yo creo que para eso estamos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, que emprendamos en cosas positivas y cosas unificadas por esa Amazonía que queremos. Y que necesitamos más indígenas científicos haciendo ciencia para nuestra comunidad, claro que sí. Así es. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir en nuestras redes y a estar atentos a nuestros próximos episodios. Sigamos construyendo la Amazonía que queremos y les mandamos un fuerte abrazo de parte de Gloria y Alejandra, que seguimos aquí por la defensa del territorio y la Amazonía. Muchas gracias. Así que nada, gracias. Este podcast es una iniciativa del Comité Asesor Juvenil del Panel Científico por la Amazonía. El Panel Científico por la Amazonía se beneficia del generoso apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, la Fundación Charles Stewart Mott y el Banco Mundial, con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El Comité Asesor Juvenil agradece especialmente el generoso apoyo prestado a su labor por la Fundación Gordon y Betty Moore.